Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tercer y último taller de capacitación que nos brinda el Ministerio del Trabajo. Le damos la bienvenida a la ingeniera Evelyn Monteros, que ha sido quien nos ha estado apoyando en estos talleres. El tema de hoy, derechos de equidad sobre inclusión al trabajo. Gracias a todos ustedes por unirse a estos talleres y conocer más acerca de estos importantes temas. Gracias también a las personas que se unen a través de la transmisión a través de Facebook Live en nuestra página de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual. Bienvenidos y bienvenidas. Le dejo en el uso de la palabra a la ingeniera Evelyn Monteros. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a tratar el taller de derechos de equidad para grupos de atención prioritaria. ¿Me confirman si es que está bien mi audio, por favor, antes de dar inicio? Si se me escucha bien. Sí, se escucha. Se le escucha bajito, un poquito más. Ahí tal vez, Buenos días. Yo te escucho bien. ahí se me escucha. Buen día. Buen día. Buen día con todos. Ahí se me ¿Podría escucha. repetir cuál es el tema de hoy, por favor? Que eso sí le escuché muy bajito. A ver, el taller del día de hoy son derechos de equidad para grupos de atención prioritaria. ¿Sí? ¿Ahí me escucharon? Gracias. Sí, gracias. Ya. Bueno, no sé, para las personas que han estado en los talleres, han venido siguiendo, hemos visto algunos ya temas que son fundamentales y que deben ir en el inicio de cada taller. Para esto, hoy prefiero empezar con un videíto como para recordar esto y luego iniciamos con el taller, ¿sí? Los derechos humanos son normas básicas para que podamos. La historia o para tener una perspectiva de lo que son derechos humanos o cómo hemos llegado a lo que tenemos ahora, es importante recordar que ha habido varias luchas, que existieron grupos que se organizaron y lucharon para poder tener los derechos que hoy tenemos, ¿sí? Eh, ¿Alguien sabe cuándo inició el tema de los derechos humanos? ¿O por qué se dio? ¿O alguna idea de esto? ¿No? A ver, los derechos humanos realmente vienen ya desde mucho tiempo atrás. En el imperio de Ciro, esto ya es antes de Cristo, él determinó que las personas, sin que se les diga nada, tienden a respetar o a marcar como su límite. Ayer me parece que me decían, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y esto es como que está ya parte del ser humano. Sin embargo, como existieron tantas guerras, ustedes bien saben, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, hubo muchas matanzas. Y se establece, para evitar que pasen nuevamente, primero la Declaración de los Derechos del Hombre, así se llamaba. Antes, solamente quienes tenían derecho eran los hombres blancos, que tenían dinero, que eran católicos y, a ver, eran hombres millonarios, blancos y que sean católicos. Nadie más. Con todas estas luchas viene ya la Declaración de los Derechos Humanos. Una de las personas, o la primera mujer más bien, que participó en la Comisión de las Naciones Unidas para que se cambie y no diga solo derechos del hombre, sino derechos para tanto hombres como mujeres, es decir, para todos los seres humanos, es Eleanor Roosevelt. Al momento estoy proyectando una imagen en donde está exactamente Eleanor Roosevelt con la Carta Magna Universal, que son los derechos humanos. También está el grupo LGBTI en una marcha. Las mujeres que igual realizaron
sus marchas, para poder votar, para poder tener derechos. Tenemos un grupo de personas. ¿No? ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? Ya, también tenemos un grupo de personas afrodescendientes que igual se muestra como que están en una lucha y sin, sin, sin quitarle importancia, en una imagen tenemos a una persona en silla de ruedas, es decir, que representa a las personas con discapacidad. Todos estos grupos han marchado y han luchado para que tengan derechos y para que puedan ser reconocidos. Pero con todo esto que tenemos y con lo que mencionábamos ayer, que todas las personas simplemente por la condición de ser humano ya tienen derechos humanos, así también que son inherentes al ser humano para que pueda tener una vida digna y que están con la finalidad de proteger y promover el desarrollo de la integridad y de la dignidad de todo ser humano para alcanzar el bienestar de la persona. ¿Ustedes quién consideran que tienen que hacer valer los derechos o que tienen responsabilidad de que estos derechos se cumplan? ¿Quién creen? Creo Grace, que tal vez. nosotros, El gobierno. O nosotros mismos. Bueno, el nosotros, gobierno es el pueblo, pues. Ya, el pueblo me dicen por ahí, el gobierno me dicen por ahí. Tenemos aquí una imagen en la que se está representado, es un círculo en el que está dividido en la mitad y nos dice Estado 50% y sociedad 50%. ¿Por qué creen esto? ¿Por qué será así? ¿Quién me ayuda? ¿Qué creen que pase? ¿Por qué creen que sea así? El gobierno será porque ahí es donde está, bueno, no sé cómo es la palabra, es donde está, vamos a decir, decretado la carta donde se debe cumplir los derechos de de los seres humanos, de nosotros el pueblo, y también de nosotros, porque si ya hay ahí, vamos a decir, una carta establecida, también tenemos, como tenemos derechos, usted hablaba también de las obligaciones, o sea, por eso digo yo que es un 50 y 50. Sí, exactamente. Muchas gracias, Grace. Es verdad. ¿De qué nos sirve que nosotros tengamos leyes, que tengamos normas, que tengamos acuerdos si no cumplimos? A mí me gusta poner un ejemplo. Cuando, cuando estamos en la calle y cogemos algo que estamos comiendo y la basura la botamos en la calle y no en un lugar adecuado, es decir, un basurero. ¿Será que esa acción que yo estoy haciendo es culpa del gobierno o del Estado o de quien emita las leyes? Es culpa de nosotros. Ujú, exactamente. Cada uno tenemos que nuestro granito de arena. Y así como nos dice Grace, como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. De nada sirve que estemos exigiendo que se cumplan los derechos, pero nosotros tampoco estamos aportando. Entonces, sí, por eso es que esta representación es 50% Estado y 50% sociedad. Pero es porque se trata de explicar que nosotros también tenemos que cumplir con lo que nos corresponde. Y como habíamos visto, los derechos humanos son incondicionales, inalienables y son exigibles. ¿A qué nos referimos? Nuevamente, que son propios del ser humano, que no se nos puede quitar, que no podemos renunciar y que son interconectados. ¿Recuerdan el ejemplo que les decía? Que qué pasa si a una persona el día de hoy no come, después 3 semanas no come, un mes no come? Estaríamos violentando el derecho a la alimentación, a la salud, a la vida, porque puede ser que termine enfermándose y puede morir. Entonces están todos interrelacionados. Y así también tenemos para esto un marco normativo, como les comentaba. Tenemos normativa nacional y tenemos normativa internacional.
Dentro de nuestra normativa nacional tenemos la Constitución de la República, que nos garantiza la confidencialidad, la no discriminación, nos garantiza que todos tenemos derecho a un trabajo y a seguridad social, que tenemos derecho a la libertad estética, a mantener nuestra propia identidad. El artículo 35 que habla de la atención a grupos prioritarios. Tenemos el que nos garantiza un trabajo remunerado para personas con discapacidad. Tenemos igual acceso al empleo a mujeres, garantía de derechos reproductivos, protección integral, igualdad en la diversidad y la no discriminación, con prioridad en grupos en situación de exclusión, discriminación o violencia. También tenemos la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Dentro del Código del Trabajo también tenemos obligaciones que tiene el empleador, por ejemplo, la contratación del 4% de personas con discapacidad. También se menciona que debe haber igualdad en la remuneración sin ningún tipo de discriminación. Tenemos la Ley Orgánica del Sector Público, que también nos habla de que existan permisos, que no. Igual está el tema de la contratación del 4%, que no haya discriminación, que no haya violencia. Tenemos el Acuerdo Ministerial 398 que prohíbe que se termine la relación laboral para personas que tengan VIH o SIDA. El Acuerdo Ministerial 82 que norma que no exista discriminación en la selección del personal. El Acuerdo Ministerial 180 que nos habla de los requisitos para que puedan calificarse como sustitutos, si recuerdan, y aquí también ya tenemos que mencionar la reforma que se hizo en el que se divide ya los tipos de discapacidades. Y dentro de todo esto, en la Constitución tenemos exactamente el artículo 35 que nos habla de grupos de atención prioritaria. ¿Quiénes están dentro de este grupo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Cuál es la Todos los pregunta? grupos prioritarios. Todos ¿Quiénes los pertenecen al grupo de atención prioritaria? ¿Quiénes son? Mujeres Personas con embarazadas. discapacidad, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, personas con Adultos. discapacidad, adultos mayores. Ujú. Y niños, jóvenes y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes también. Sí, tenemos grupos de atención prioritaria que son personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades catastróficas y de alta complejidad, víctimas de violencia doméstica y sexual e infantil, y las personas que han sobrevivido a desastres naturales o antropogénicos. Pero aquí también tenemos los grupos vulnerables socialmente. Dentro de ellos están el colectivo LGBTI, A+, personas en movilidad humana y pueblos y nacionalidades. ¿Por qué serán estos grupos considerados socialmente vulnerables o vulnerados por la sociedad? Porque constantemente, buenos días Raúl al habla, constantemente este tipo de grupos viven siendo discriminados y segregados. Sí, muy bien. Em, ¿Se acuerdan cuando les preguntaba qué se les viene a la cabeza cuando menciono a una persona venezolana? ¿Recuerdan? O hagamos nuevamente la pregunta. Sin ánimo de juzgar, nada. Automáticamente, ¿qué piensan cuando les menciona a una persona venezolana? Va a depender del contexto. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente que es una persona que ha salido de su país como cualquier otro en busca de mejoras, ¿no? Aunque también podrá haber gente pues que se le vengan pensamientos xenófobos, ¿no? O sea, va a depender de Ya. cómo se tenga la perspectiva también, ¿no? Ya que actualmente pues se ha estigmatizado a personas de otras nacionalidades y de otros países debido a que pues lamentablemente como todo elemento bueno y malo pues vienen a causar problemas, ¿no?
Exactamente. Ese tema, el mencionar que se ha estigmatizado es una palabra clave, porque significa que automáticamente vamos a pensar esto porque sea por medios o redes sociales, nos han eh, llenado de noticias de este tipo. Entonces, por eso son grupos vulnerables, perdón, socialmente. Pueblos y nacionalidades. Eh, ¿Por qué será pueblos y nacionalidades igual parte de este grupo? Pueblos y nacionalidades refiriéndome a personas indígenas, Shuar, todas las comunidades. ¿Por qué será? Porque igual que a los anteriores grupos, digamos que estos han sido unos de los más segregados y a niveles históricos. Antes Ujú. usted podía ver, antes era casi que un sacrilegio ver a un indígena, a un shuar ocupando puestos de posición pública. Luego pues eso de alguna manera ha ido como que amenorando el tema, pero la discriminación sigue. Eso también es por la idiosincrasia de nuestros pueblos también, ¿no? Es un tema más social y cultural también eso. Ujú, exactamente, y por eso mismo son grupos vulnerables socialmente. Cuando están, cuando quieren hacer un insulto, sea entre hombres o que se dirigen a un hombre, o a lo mejor la gente de la costa a la sierra, ¿qué insultos usan? Como digo, estamos en un lugar no para juzgar, sino para que se reflexione un poquito. La típica, longo, paisano, indio, hijo de tal y de cual, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ajá. Y cuando están entre hombres, ¿cómo se molestan o cómo hacen broma o cómo insultan incluso? ¿Cómo se dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta cómo se insultan entre hombres? ¿O cómo se tratan entre hombres sin insultos? Tal vez no sea un insulto, pero le pongo el escenario cuando están jugando fútbol entre hombres y uno se lesiona y empiezan con el que eres niña, que eres señorita, o cuando te demoras el vestirte en alusión a la mujer que te falta el maquillaje, etcétera, etcétera. Entre varones suelen aplicarse esa terminología, ¿no? Ujú. O si no, otros términos ya un poco más despectivos también. Pero refiriéndonos al grupo LGBTI, también les dicen como eh, que marica, que gay, tratando de referirse como un insulto. Sí, Por eso, menestras, torrejas, badejas, etcétera, etcétera. Sí, señor. exactamente, por eso son grupos vulnerables. También se dicen cachudo, mandarina. También, exactamente. Entonces, por eso son grupos vulnerables socialmente. Y con este antecedente, ahora vamos a entrar a la parte de género y discriminación. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que es el género o qué se les viene a la mente cuando hablamos de esto de género y discriminación? ¿Qué será? ¿No se les ocurre nada? Sandra, Género es masculino y femenino, es el género, porque el sexo es hombre y mujer, ¿no? Entonces, ¿ya? género masculino, femenino, o ahora los tantos nombres que le dan ahora en la A actualidad ver, al género. yo creo, si me disculpas, yo creo que desde el punto de vista social, a mí lo que se me viene a la cabeza es que el género se refiere a los roles, comportamientos, expectativas y atribuciones en este caso. Eh, Ujú. Esto se asocia pues a los hombres y mujeres. Y lo que se me viene a mí a la cabeza también es que la discriminación de género es el trato desigual y perjudicial, en este caso, que se le puede dar a una persona o grupo por razones sociales, étnicas, etcétera, etcétera. Sí, está bien, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? De acuerdo a la perspectiva de género,
tenemos dividido. Sexo biológico, justo lo que mencionaba, me parece que Sandra. El sexo se refiere a los órganos con los que nace una persona, nada más. Aquí lo mantenemos del modo binarismo porque es como el que se ha venido tratando. Binarismo me refiero a dos, ¿no? Hombre o mujer, de acuerdo a sus órganos genitales, a sus órganos reproductivos. Y género sí es la construcción social y cultura binaria asociada por el género al sexo biológico. ¿A qué nos referimos? Es decir, si una persona nace con órgano reproductor masculino, ya se le establece cómo tiene que ser y qué es lo que tiene que hacer. Y así también cuando nacen con un órgano reproductor femenino, ya se le establece qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Ya les voy a aclarar esto un poquito. La identidad de género es cómo cada persona se percibe independientemente de sus órganos sexuales con los que haya nacido. Y los roles y estereotipos es lo que se le asigna como sociedad que tiene o no tiene que hacer. ¿Sí? Y con esto que tenemos aquí, para que aclaren un poquito más. ¿A qué se refiere esto de la construcción social? Antes, ahora ya no es tanto tan marcado, pero antes, unos años atrás, cuando, cuando un hombre nacía, ¿qué color se le asignaba automáticamente? Blanco o negro. Celeste, celeste. Ah, celeste, perdón, celeste. Sí. Celeste, Celeste y Aquí. una mujer rosa. de la mujer rosada. Ajá. En las profesiones, ¿se acuerdan la distinción en profesiones? ¿Qué era el automático para un hombre? O más bien, El azul. ¿el qué? Azul. Azul, ajá. Y en las profesiones, si una mujer quería jugar fútbol, ¿qué pasaba? Antes, no estoy hablando de antes. Ah, no, pues esos juegos eran, les decían que las mujeres no jugaban fútbol, que eso es juego para hombres. Y de hecho Mm. la estigmatización venía por la propia mujer. De hecho se dice que el hombre es machista en algunos casos por la misma mujer. Sí, esto va más allá y es un tema ya del sistema en sí. Todos, si recuerdan, las personas que estuvieron ayer en el tema de la violencia simbólica, decíamos que todos estamos inmersos en este sentido. Y como no todos lo reconocemos o no sabemos que existe y qué pasa, seguimos replicando pensando que eso es lo normal, lo natural y lo común. Entonces sí, las mujeres también van a replicar esto porque no saben exactamente o no piensan que hay algo que sea diferente a esto. Entonces sí, efectivamente, las mujeres también replican esto porque no saben. Realmente todos, aunque no queramos, en algún punto tenemos un tema de machismo, porque así nos han criado, hasta que no lo sepamos reconocer. Incluso el pensamiento muchas veces se inclina a eso, pero ahí tenemos como que frenarnos o pensar un poquito más. Pero ese es el tema del género, de la construcción social. Em, ¿Qué más con esto? Los roles y estereotipos es exactamente eso lo que les decía, ¿no? Lo que se le asigna que tiene que hacer o no una persona. ¿Cuál es el deber de un hombre? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que le dicen que es el deber de un hombre, que tiene que hacer un hombre? Ser el centro del hogar, mantener el hogar, El proveedor. el Ujú, proveedor, eso. exactamente. ¿Y cuál es el deber o qué es lo que tiene que hacer una mujer? Lavar, planchar, cocinar, mantener los niños si los tiene, etcétera, etcétera, etcétera. El cuidado, ¿no es cierto? Temas del hogar. Entonces, estos son los roles y estereotipos de género que se han establecido.
Y esto es lo que nos dice. Características históricas, sociales, relacionales. Justo en esta lámina tenemos perfiles, ¿no? Un perfil de aparentemente hombre porque está de color azul y un perfil de una mujer en color rosado y a la mujer se le pone un corazón, tijeras, un espejo, tacos, anillos, un chupón. Y en la parte del hombre que está una corbata, está dinero, está un avión, un auto, eh, están bebidas. Es decir, que la mujer es la parte del hogar y el hombre tiene que ser la parte de afuera. Esto, que quede claro, no es como un tema de ir en contra de los hombres, ¿sí? Sino es cómo se ha venido construyendo la sociedad. Y lo que les decía, todos estamos inmersos en esto. La idea es que sepamos que no es algo propio, sino más bien es impuesto sin darnos cuenta. Vuelvo y repito, no es en contra de los hombres, sino es para que sepamos y conozcamos, ¿sí? Y así también para que podamos evitar la discriminación que inconscientemente eh, seguro lo hemos replicado sin darnos cuenta. Y aquí tenemos una lámina que es de la diversidad sexual. Antes, a la gente que tenía preferencia por su mismo sexo, hablemos de homosexuales, lesbianas, se les consideraba que tenían un trastorno mental. Apenas en el año 1972, la Asociación Americana de Psiquiatría determinó que no es un trastorno. Y en 1990, la Organización Mundial de la Salud dijo que no es una enfermedad. Sin embargo, hasta el momento hay gente que sigue pensando esto. Dice que es una enfermedad, que es una atrocidad, sigue existiendo la discriminación, el maltrato y no se diga la violencia ante este grupo. Pero como les decía, es importante conocer. Bueno, en esta lámina tenemos una representación de la bandera que ellos utilizan con los colores que es del arco iris, que muchos deben saber o sabemos que es la bandera de ellos. También usan la bandera de Pachacutic, pero es porque ellos representan básicamente la diversidad y la vida. Y por eso se usa esto. Pero la bandera de el grupo LGBTI tiene otro contexto. Siguiendo con los grupos de atención prioritaria, tenemos a la gente que presenta VIH o SIDA. ¿Saben ustedes la diferencia del VIH y del SIDA? ¿O piensan que es igual? VIH es como tal el virus. Y Ya, Y el SIDA es SIDA el es el síndrome. síndrome. el síndrome. Exactamente. Esto que depende de la cantidad eh, se me fue, de eh, se De me la fue carga viral. la carga viral, gracias. Depende de la carga viral. Hay gente que puede vivir tranquilamente con VIH, con medicamento controlado y demás, y no pasa nada. Al momento que ya está en el síndrome que ataca directamente al sistema, es cuando ya empieza la degeneración y su organismo en sí se vuelve susceptible a cualquier enfermedad. Y ahí es cuando pueden morir. Y con esto del SIDA, ¿ustedes piensan o creen que si viene una persona portadora y solamente por el hecho de saludarme, sea con la mano o con un beso en la mejilla, me contagiará de esta enfermedad? En mi caso, No, automáticamente yo pienso que no. Es que de hecho no, no, no. porque así no se transmite. No, así es. No se transmite de esa manera. Las vías de transmisión del VIH o SIDA son por vía sanguínea, por vía materna o vía sexual. Caso contrario, no pasa nada. Yo no sé si recuerdan
hace unos años, atrás, en los que decían que, o no sé si alguien recuerda, que creo que uno iba al cine y le ponían como unas inyecciones para contagiarle. ¿Recuerdan eso? Ya es hace bastante tiempo. Sí, hace mucho tiempo se daban esos casos. Ajá. Pero yo la verdad no sé si efectivamente pasó o simplemente era como para lo que suele pasar, ¿no? Que dan noticias para que uno tenga ese miedo de las personas por desconocimiento y solo lo que hace es replicar y empieza a discriminar a estas personas. Pero como les digo, estas son las vías de transmisión, nada más. Por esta razón, no es que si una persona que tiene VIH, que está trabajando con nosotros, nos va a contagiar. Y así también la persona no tiene por qué ir diciendo que es portadora, porque puede mantener su reserva si así prefiere. Aquí tenemos unos de los mitos y prejuicios con respecto a esta enfermedad. ¿Cuáles son? El virus no se transmite en encuentros casuales, lo que les comentaba. Por saludar, por estrechar la mano, por toser, por estornudar, por abrazar, por compartir la vajilla, por picaduras de insectos, por compartir el mismo baño o por el sudor o por las aguas. No se transmite así. También es bueno recalcar que ninguna persona puede ser obligada a realizarse un examen de VIH para ingresar o mantener su trabajo. Y lo que les dije, toda persona tiene derecho a la confidencialidad. Es decir, si no quiere decir que es portadora, nadie le tiene por qué obligar. Evelyn, ¿puedo hacer una consulta ahí? Por supuesto. Ejemplo, hay empresas que todos los años hacen la actualización del estado de salud de de sus empleados. Salud El- ocupacional. Ujú. no sé si me hago escuchar ahí, Sí, sí, ¿sí me escucha? sí. Bueno, y hablaba acerca de que hay empresas que obligan prácticamente a hacerse exámenes todos los años a las personas que contratan. ¿Esto afecta algo o uno puede negarse a algo? Lo que pasa es que esos son exámenes ocupacionales. Dentro del reglamento de seguridad y salud sí se encuentra esto, pero es un tema de precautelar la salud de los trabajadores, porque es obligación de la empresa mantener y prevenir. Entonces, eso sí está dentro de seguridad y salud. Pero otra cosa es que le digan, a ver, que empiecen a divulgar, por ejemplo, que tiene, que es portadora, o sino que porque es portadora de VIH le despidan del trabajo o no le contratan. Pero los otros exámenes que son ocupacionales, sí, eso está dentro del reglamento. Incluso se hace, creo que al ingreso y a la salida del trabajo. Maritza. Gracias. Pero cuando ingresan sobre todo, o incluso si fuera un examen ocupacional que salieras positivo en VIH, no van a decir que es por eso que te retiran o que no ingresaste. Claro, ¿Cómo uno puede argumentar ahí en contra si no te dicen eso? no, no, eso no van a decir. Pero, por ejemplo, si es un despido intempestivo, ellos tienen que pagar indemnización, porque Bueno, en ese caso, pero para el ingreso no te dicen, simplemente no cumpliste con el perfil o alguna cosa por el estilo. lo que pasa es que exámenes previo a la contratación no te pueden hacer, pero cuando ya estás dentro de la institución, ahí ya hacen los exámenes institucionales. Eso sí, Pero sí, sí hay empresas que todavía mantienen, y bastantes, que te hacen exámenes previos. Empresas grandes, las partes bancarias, las partes institucionales, te hacen previo al ingreso. Ya te han confirmado, ya han tenido las entrevistas y te mandan una serie. De hecho, aquí una infidencia. Antes de yo ingresar a una institución, la persona, buena gente de trabajo social, me dijo, no renuncie todavía a su otro empleo, porque si no sale bien en los exámenes, no me lo dijo así, porque si no lo hubiera podido, porque por claro. cualquier cosa que pase, y imagínese, si lo hacen.
Es que como de estas Eso cosas sí no es verdad. se denuncia, por ejemplo, Sí, cómo eso sí nos es verdad. podemos, cómo nos Eh, podemos, cómo podemos enfrentar. sí es verdad esa parte por Raúl al habla. Eso sí es verdad porque, por ejemplo, yo también trabajé en empresa privada y a nosotros en plena escuela de capacitación sí nos hicieron hacer los exámenes de sangre, de todos los exámenes de audiometría previo a firmar el contrato de trabajo. Eso sí es verdad Y, lo que dice le, la señora. y les pusieron examen de SIDA. En mi caso no. Nos mandaron a hacer los exámenes normales en ese sentido, pero el de SIDA no, el de microELISA no. Ya, A porque, por nosotros ejemplo, sí, de hecho estaba especificado y ahí te decía en el laboratorio tienes que firmar el documento de que tú autorizas, ¿no? Porque eso es algo muy particular. claro. O sea, a ver, mm, lo que pasa es que ahí volvemos, es una línea muy fina. Por ejemplo, que a uno le hagan hacer exámenes previo al ingreso de una empresa. A ver, les voy a contar algo. Mi hermano está con un problema en el corazón por, por mala alimentación y todo lo demás. Entonces la empresa, como a él le tocaba viajar a otros países, iba a ir a lugares incluso más altos que Quito, creo que estaba en Chile, o similares a Quito. La empresa le dijo que no podía viajar así, pero es por precautelar la seguridad porque en el caso de que le pasara algo, ellos tienen que hacerse responsables por ese tema. Por ese lado, prefieren hacer los exámenes ocupacionales, como les digo, y está dentro también de las de seguridad y salud, y por eso se solicita. El tema del VIH, por ejemplo, si le piden y sale positivo y no le contratan por esto, el, tendrían como una arma para decir que por esa razón no le contrataron. Entonces, puede ser que sea más por un tema de seguridad y salud, como digo, porque estarían dejando en evidencia que fue por esa razón que no le contrataron y se les puede poner una denuncia. Entonces, yo sí creo, como digo, siendo ahí sí abogado del diablo, que si en estas empresas les pedían el tema del SIDA y les hacen firmar para que acepten o no acepten, ellos mismos se ponen como una soga al cuello si no les contratan. Ahí sí habría que analizar cada caso. Con eso también no digo que no pase, ¿no? Porque sí se buscan la manera y la forma. Continuemos con los grupos. Tenemos a pueblos y nacionalidades. Aquí están indígenas, afrodescendientes, shuar y todas las comunidades indígenas. De acuerdo a la Constitución, al artículo 21, las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. ¿Qué será esto de mantener su propia identidad cultural? ¿Qué creen? ¿A qué se referirá esto en relación a grupos, pueblos y nacionalidades? Podría ser la vestimenta autóctona de su región. Ujú. Y A mantener sus exactamente, tradiciones. a mantener sus tradiciones. Alguna Yo vez me pienso, decían, ¿alguien más? disculpas, Su Raúl. idioma, sus costumbres. El Yo idioma, sus pienso que costumbres. la identidad cultural se refiere a lo que es el sentido de pertenencia a un grupo social con características, valores, tradiciones y expresiones culturales compartidas en este caso.
Sí, le escuché bien bajito, pero por ahí escuché la Ahí le he indicado. Ahí estaba, tenía el micrófono alejado. Gracias. Yo indicaba que básicamente a mi modo de ver la identidad cultural se refiere a lo que es el sentido de pertenencia a un grupo social, con las características, con los valores, expresiones y tradiciones compartidas en este caso, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y en el trabajo, a qué se referirá? ¿Será que, por ejemplo, aquí en el ministerio, si una persona es de una comunidad, yo le tengo que prohibir que venga con su vestimenta? El tema es que ahí es una línea muy delgada, porque si la empresa tiene su uniforme ya establecido, se supone que pues las reglas deben de acatarlas todos en este sentido. Claro, O sea, pero por es una ejemplo, línea súper delgada ahí. claro, lo que suele suceder ahí es que les hacen mantener, por ejemplo, en, la- en las personas que son de Otavalo, ellos, los hombres tienen su trenza larga y eso representa, para ellos tiene una representación importante. Entonces en la empresa no le podrían decir que se corte el pelo. Pero por ejemplo, si trabaja en donde corre peligro y tiene que usar el casco, en donde tiene que estar con los zapatos de punta de acero, evidentemente tiene que cuidar y precautelar su seguridad. Entonces sí, sí es una línea muy fina, pero tienen que tratar de mantener en la medida de lo posible su vestimenta. O sea, no obligarle a que esté, por ejemplo, que se corte el pelo, que no sé, que las mujeres no se pongan su faldita larga azul, su anaco. O sea, va a ser cosas así, ¿sí? Pero sí, evidentemente de acuerdo a donde se encuentren trabajando. Por eso les decía, aquí en el ministerio, aquí en las oficinas, aquí no le puedo decir que venga, que no venga con su vestimenta, porque no es que estamos en un lugar expuestos a que nos caiga algo en la cabeza, a que nos caiga algo en el pie. Eh, no, Y es probable que la institución no tenga un uniforme per se como tal. O sea. claro, exactamente. Aquí también tenemos que considerar que el decreto 60 que emitieron nos dice que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y nada permite justificarla ni en la teoría ni en la práctica. ¿A qué se referirá esto? ¿Cuál era el insulto que usaban o que se usaba, que se usa cuando uno está enojado? ¿Recuerdan? Cuando venía, no necesariamente solo de la costa a la sierra, incluso aquí en la misma sierra también se usa cuando están enojados. ¿Qué palabras usan? ¿Quién me dice? Indios, van a decir. Ajá, el indio, el hongo. ¿A qué se refiere esto? Que dice, toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa. ¿Por qué será que se tiene que resaltar esto? Cuando yo les cuento algo que pasó. Una, algún momento estuve con una compañera conversando y me dice, sí, dice, a mí me gusta ir a una frutería porque a pesar de que es indígena, está limpio, me dijo. ¿Qué será eso?
¿Qué les parece esa frase? El Buena, ¿sí? Mónica. eh, sí, buenos días. Ya, está discriminando igual. Ujú, eh, Está haciendo énfasis que es indígena, pero que igual va porque el lugar es agradable. Entonces, no debería de existir lo primero, o sea, de clasificar que, no, es por esto voy, pero por esto no me gusta. ujú. A la, Es a la, a como- la, a la larga todos somos iguales, todos tenemos nuestra propia cultura, creo yo, pero as- eso no significa que debemos de discriminar por el nivel de cultura que tengamos cada uno. Así es, lo que ella decía es, a pesar de que es indígena, estaba limpio. O sea, ella asume que todas las personas indígenas no son limpias y automáticamente le sale eso en su forma de hablar. Es lo que les decía. Muchas veces no somos conscientes de lo que decimos o de lo que hacemos. ¿Qué nos dice Maritza en el chat? O cuando pasa algo malo o feo, se dice negro, negro día o mano negra. Ajá, así es. Todo automáticamente lo que pensamos o decimos que es malo se pone a la parte negra. Así es. O cuando ahí ya no voy por el lado de las personas venezolanas, sino cuando vemos a personas afros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que se piensa automáticamente? Si vamos en la misma vereda, a ver, pongamos un ejemplo eh, bien extremista, ¿ya? Caminando por por una calle un poco desolada. Desolada me refiero a que no haya gente y viene una persona caminando, una persona afro en mi dirección. ¿Qué pasará? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos automáticamente? Me van a robar. Ujú, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y muchas veces, seguramente esto se rieron, porque es lo que yo les decía. A veces pensamos que es normal, pero no nos damos cuenta todo lo que pasa por eso. ¿Qué es lo que suelen decir o un mal cacho o un mal chiste? Cuando dicen, si es que es negro corriendo, es vino robando. Y si es blanco que está corriendo, incompleto. Es atleta. ¿Cómo? Es atleta, eso es lo que dice. ¿No es cierto? Es automáticamente, es lo que yo les decía. Eso es lo que ya tenemos y lo replicamos, pero no por eso está bien. Entonces, esto es lo que nos dicen, ¿no? Que no hay superioridad racial. Por eso se debe recalcar y se Es debe como en repetir. nuestro caso, Evelyn, en nuestro caso nos dicen el ciego este o la ciega esta. Por supuesto, sí, ya vamos a La esa que no parte ahí de la no expresión. ves, ahí no te das cuenta. Esos son los términos en forma despectiva, claro está. Sí, es verdad. Sí, ya vamos a a la parte de personas con discapacidad. Sí, es lo que les decía, ¿no? Son varias cosas que repetimos, perdón, que no nos damos cuenta todo el contexto que tiene. Y en este mismo decreto que nos dice el artículo 3, adáptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores sociales históricamente discriminados con el fin de generar oportunidades de trabajo sin discriminación racial a todos los ciudadanos. En todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos, de indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población. Pueblos afros, indígenas, montubios. Cuando se habla de acciones afirmativas, muchas personas dicen, o las personas que no están dentro de este grupo dicen, pero me están discriminando a mí. Pero ahí no se dan cuenta la segunda parte, que es sectores sociales históricamente discriminados. Y ahí viene el principio de igualdad y equidad, porque no todos partimos del mismo lugar y con las mismas
eh, ni con las mismas, ¿qué será? Con las mismas oportunidades. Entonces no es que se está discriminando al otro grupo, sino que se está tratando de equiparar al grupo que ha sido discriminado para que tengan similar inicio de oportunidades. Y ahora sí vamos con el grupo, otro grupo de atención prioritaria que son las personas con discapacidad. ¿Y qué nos dice? Es una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier etapa de su vida durante la gestación, el momento del parto, la infancia, la adolescencia, la juventud, madurez y tercera edad. Hay personas que piensan que nunca les va a pasar nada, pero puede de un momento a otro en realidad la vida cambia. Y por eso se dice que puede ser adquirida en cualquier etapa de la vida. ¿Y qué nos dice que es la discapacidad? La discapacidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, se considera persona con discapacidad a toda aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiere originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Y aquí tenemos los tipos de discapacidades. Tenemos discapacidad visual, discapacidad auditiva y lenguaje, discapacidad intelectual, la psicosocial y la física. ¿Recuerdan cómo se clasifica ahora la discapacidad grave? ¿O de acuerdo a qué tipo de porcentaje de discapacidad estaba la discapacidad grave? Sí, hay dos tipos. Ahora las sensoriales es a partir del 75% y físicas 50%. Sí, físicas creo que es el 50%, pero son las dos. Sí y no, está al revés. A ver. Pero muchas gracias, Sandra. Sí. A ver, de acuerdo o más bien, el año 2024, el Ministerio de Salud emitió el Acuerdo Ministerial 86, en donde se diferencia, o más bien se emite el Manual de Clasificación y Reclasificación de la Discapacidad. Y aquí nos dice que personas con discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple, con nivel grave, muy grave o completa, se considera a partir del 50% o más. Y personas con discapacidad física, auditiva, visual, del lenguaje, con nivel muy grave o completa a partir del 75% o más. Estamos con esa clasificación. ¿Sí? Y claro, aquí podemos, Maritza. Hola, muchas gracias. Me perdí ahí, me disculpo anticipadamente porque no las acompañé ayer completamente, sino una parte, entonces no estoy segura si entendí. Si antes la persona que está a mi cuidado tenía o tiene una discapacidad psicosocial y fue evaluado con un porcentaje, ¿ese porcentaje ha cambiado de acuerdo a esa normativa o lo que significa el porcentaje es lo que ha cambiado? Gracias, Maritza, no hay problema. Lo que significa el porcentaje. Antes, Listo, muchas gracias. en la Ley Orgánica de Discapacidades, teníamos que la discapacidad grave era desde 75% en adelante, independientemente del tipo. Ahora lo que tenemos es por el tipo. Lo que cambió es lo que significa el porcentaje. ¿Sí? Muy amable, gracias. Ok. Una pregunta, no sé si será lo mismo. Por ejemplo, yo sé en otros países, cuando una persona tiene una discapacidad, por ejemplo, el médico lo evalúa, le da la puntuación, como lo hicieron con mi esposa, pero tengo entendido que en otros países, cada cierto tiempo, por ejemplo, un año, 2 años, vuelven a evaluar a esas personas para subirles
como quien dice la puntuación, pero aquí en Ecuador yo lo he estado averiguando, pero nadie me da esa información o es que no hay aquí, no existe, o sea, te dan un grado, por ejemplo, 45% y ya con ese te quedas. ¿Es así o no es así? Otra vez mi respuesta, sí y no. ¿Por qué sí y no? Aquí en el país no le podemos obligar, no se puede obligar a nadie a que se califique o se recalifique la discapacidad. Si es que ustedes quieren que se les valore nuevamente, se debe asistir al Ministerio de Salud a través de los centros de salud para que se les califique o se les recalifique la discapacidad. Entonces, no, aquí no se puede obligar a nadie. Tienen que hacerlo voluntariamente, pero sí hay la recalificación. Y el médico, los médicos le evaluarán dependiendo de lo que consideren ellos para determinar si aumentó o disminuyó o se mantuvo. A eso me refiero porque una persona, por ejemplo, puede iniciar con una enfermedad o una patología de los huesos, pero eso es progresivo, o sea, va avanzando. ¿Cómo? Yo creo que debe, o sea, no es obligación, ¿no? Por ejemplo, los que deseen, no sé, por ejemplo, aquí no sé quiénes lo hagan porque yo lo he preguntado. Porque, por ejemplo, a mi esposo, ahora ya mismo le dieron de alta de las infiltraciones que a él le realizan, pero ya es como que no sé, si el cuerpo se lo pide, no sé, pero por ejemplo, él cuando le hacen una infiltración, y es algo que comenté ayer, que acoté ayer, él cuando le hacen las infiltraciones es una persona que deja el bastón porque está como que dice automedicado internamente. Pero cuando ya pasa un tiempo, por ejemplo, 6 meses, él vuelve a ser una persona dependiente. ¿En qué sentido? En el sentido que él, por ejemplo, las partes de abajo, o sea, las extremidades inferiores, él no puede hacerse su higiene o no puede sacarse o ponérselo ¿cómo es? Los interiores y secarse, cosas así. Entonces, por eso es más mi pregunta, porque hay patologías, enfermedades que van avanzando y de pronto hay alguna enfermedad que no avanza o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, ay, ahora se me fue la palabra que iba a decir, pero por ejemplo, hay medicación que ayudan a que no es que se mantengan, sino que como que la enfermedad misma no avance, pero hay personas que sí necesitarían que sean evaluadas cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque hay patologías que aunque tú utilices terapias alternativas, que así se llaman, igualmente las patologías avanzan. Por eso era mi Son, pregunta, porque son en la degenerativas. enfermedad progresivas. Ujú. Ya, Cuando- entonces era por eso la pregunta que yo tenía. claro. Em, a ver, lo que yo, como digo, lo que sabía exactamente es de esto, que tienen que ir a calificarse o recalificarse, porque, claro, evidentemente hay enfermedades que van avanzando, pero desconozco, a ver, no he tenido o la oportunidad, no me ha llegado tampoco ninguna información de que haya como algún plan. Entendería que tienen como un historial, ¿no es cierto? Pero para que puedan evaluarles, sí tienen que registrarse, tienen que ir a sacar turno, perdón, para que se les pueda recalificar. Quizá más adelante puedan hacer eso, a lo mejor y se propone, pero por el momento está eso, se tienen que ir a calificarse o recalificarse, eso sí. Buenos días, me presento, soy Nerex, interviniendo en lo que están comentando. Sí, una forma es la recalificación. Por ejemplo, antes yo tenía baja visión, tenía creo que mi porcentaje como 60% cuando estaba laborando. Luego me dio un desprendimiento de retina, porque como lo manifiestan, a veces puede ser progresivo. Entonces,
En el hospital mismo, ellos mismos te ponen urgente, en fin, cosas así. Y en la actualidad yo no me hice ninguna recalificación, nada por el estilo, pero cuando voy al registro civil, ellos me verificaron, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes el 75%. ¿Por qué? Porque los mismos doctores que te evalúan, todo aparece en el sistema y ya ellos mismos manifestaron que bueno, que la córnea digamos que se quemó, que tengo que hacerme un trasplante, en fin, etc., etc., y que ya no podía visibilizar como antes, digamos así. Ya, entonces ya mi condición avanzó, por lo tanto, en la actualidad ya aparece como el 75%, pero yo no me hice recalificar ni nada por el estilo. Simplemente me percaté de esa situación en el registro civil. Pero me imagino que es por los mismos doctores que Ah, ponen en el claro, sistema. claro, gracias, Nerexia. Eso es un aporte importante porque, eh, como digo, lo que yo tenía conocimiento es que cuando quieren que se les califique o se les recalifique, tienen que ir nuevamente. No sabía este tema que del médico mismo les evaluaba y les aumentaba, porque sí, va a salir en el registro civil, porque toda la información del Ministerio de Salud se envía a registro civil para que se emita, ya salga en la cédula el porcentaje y el tipo. Pero ese es un aporte importante. Gracias, Nerexia. Y responde la pregunta de la compañera anterior. Y les quité el compartir porque quiero ir a la parte les voy a compartir otra presentación que habla un poco del lenguaje despectivo. El lenguaje que es lo que mencionaba Marta, era que nos decía cuando se utiliza el término para los insultos. Y dentro de esos, ¿qué tenemos? Discapacitado, anormales, enfermo, loco, ido, autista. No sé si han escuchado que cuando a una persona no le gusta o prefiere estar o tiene algo que hacer y está como ensimismado, está haciendo lo que tenga que hacer, le tienden a decir, ay, es que está autista. Sí, e incluso lo han hecho en pantalla, en los medios. Claro, usan estos términos que son como para tratar de menospreciar. ¿Qué más dicen? Incapaz, tarado, retrasado, tonto, ciego, tuerto, virolo, cuatro ojos, o como para También, referir, también utilizan el término persona con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes. sí. De pronto no son muy ofensivos, pero, o sea, no es el término correcto. Claro, lo que pasa es que justo revisando videos anteriores, como de los 90 más o menos, se usaba esto, personas con capacidades especiales. Y claro, mucha gente se quedó con eso, pero sí, así también se menciona. También les dicen el sordo o el mudito, les he escuchado, o el cojo, el patojo, el amputado. Claro, la forma correcta de referirse es persona con discapacidad y el tipo, ¿no? Persona con discapacidad psicosocial, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad visual o persona con baja visión, persona con discapacidad auditiva o persona sorda, persona con discapacidad física. Esta es la forma correcta, pero eh, me ha pasado que han venido personas acá con discapacidad que se autodicen discapacitadas. Entonces la misma persona no está refiriéndose bien a su misma persona. No sé si a alguien le ha pasado que dicen esto. ¿Y cómo tenemos o qué es lo que tenemos que evitar usar?
es decir, grupos o sectores vulnerables. Esta palabra vulnerable sí se menciona mucho y se sigue manteniendo. O lo que mencionaba la compañera, personas con cualidades especiales, o retrasado mental, o débil, mongolito, o discapacitados mentales, inocentes. También usan esto como de una forma despectiva, o retardados, subnormales, chunchos, enanos, loquitos. Una consulta aquí. A mí me pasó un caso, ahora último, hace unas semanas atrás. Yo soy contadora de profesión y tengo en la super de compañías, pero por ave motivos me bloqueó la cuenta y me acerqué a la super. Aquí en Guayaquil hay una avenida que se llama 9 de octubre, que es emblemática aquí de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, en esta avenida hay un grupo de nosotros como personas con discapacidad que son emprendedores, que están cerca de la superintendencia de compañías. Le cuento algo así, yo fui, me acerqué a información porque necesitaba actualizar la clave y necesitaba información de cómo aperturar una nueva empresa. Y bueno, el señor que me atendió ahí, o sea, yo soy baja visión, el señor que me atendió ahí le hizo señas al otro señor como que para qué él se iba a tomar ese tiempo en atenderme. O sea, no sé si me hago explicar bien, él le hizo señas indicándole como que para qué. Entonces yo le Tiempo digo, perdido. necesito hablar con alguien que me dé información. No, no, aquí y me da un papel y me pone el correo. Aquí hay un correo, aquí escriba y aquí entra a la página y aquí informe. Pero aquí sí hay personas que pueden dar información. No, 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 ahí le estoy dando información, pero usted no me está ayudando, le digo. Es que, ahí usted vea. Créame que me sentí tan frustrada, andaba con otro compañero que también tiene que ver mucho con la parte contable, y regresé a la parte de seguridad y le dije, señor, realmente no tengo información y me siento frustrada porque yo no sé si es que la gente, porque cree que tenemos discapacidad visual, no podemos tener un conocimiento más eh, de acuerdo a nuestra profesión o no podemos abarcar ciertos temas. Realmente eso para mí fue como un insulto total, total, total. Claro, claro, cómo no. Yo me imagino y creo que pasa, es como que, vuelvo y repito, es como falta de conocimiento, falta de información, que la gente piensa que la discapacidad es una sola y se le atribuye a discapacidad intelectual, por ejemplo, y piensan que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad se enfocan en este tema. Me da esa impresión con este ejemplo que nos pone Marta, ¿no? Porque, o sea, no le veo otra razón, sinceramente. Pero sí es lo que les comentaba, sí es falta de información, falta de comunicación. Y qué pena que pasen estas cosas. Son muy seguidas, pero una de las que más me topó y así le digo fue el tener mi profesión y sentir en un momento que dentro de mi propia profesión, personas que son profesionales en el ámbito, eh, tengan este tipo de trato hacia las personas con discapacidad, ¿no? Ujú. Y la persona, le digo, como le digo, estaba ahí el guardia y otra persona que creo que fue el superior de él, le dijo, ¿y por qué no la atendió? Entonces el otro le dice, es que tiene discapacidad visual. Y créanme que eso fue un golpe muy, muy, muy duro para al menos uno como profesional, ¿no? Sentir que los somos desplazados dentro de nuestros conocimientos. Claro, por supuesto. Yo no sé, me recordó algo. Nosotros tenemos un compañero que tiene discapacidad auditiva, pero él tiene un audífono. Entonces, sí habla, sí se comunica. Pero
yo me acostumbré cuando trabajaba directamente con él a levantar la voz. Y lo que él me solía decir es que no, no hable como oraciones muy largas, sino que más bien haga las oraciones más cortas, porque sabía cómo leer los labios. Pero yo tenía como el automático que levantaba más el tono de voz. Eh, no sé si, no sé si sea por la creencia, no sé, sinceramente no sé, pero me pasaba esto. Ya después aprendí a hacer las oraciones más cortas, pero el tono de voz siempre levantaba, como para que él pueda escucharme. Son cosas que nos pasan en la vida diaria, en la vida cotidiana, que es lo que tenemos que tratar de cambiarlas. Les cuento esto como para que vean que nos pasa mucho varias cosas. Algo que también siempre pasa, Sandra, eh, lo saludan. Algo que quería compartir también escuchando aquí a los compañeros que siempre suele suceder que cuando una persona con discapacidad puede ser baja o total, tiene que hacer alguna gestión y siempre va con alguna compañía y siempre la persona que va a hacer la gestión es la persona con discapacidad, ¿cierto? Pero la persona, en vez de dirigirse hacia la persona con discapacidad, se dirige hacia la otra persona que le está acompañando. O sea, dan a entender de que no puede la persona, se supone que va a hacer la gestión, es su gestión personal, tiene que dirigirse a ella, ¿no? Es una forma o una manera de discriminar, que no le hable a la otra persona, por eso cuando a mí me ha pasado, yo siempre le digo de una forma muy educada, obviamente, que soy yo la que voy a hacer la gestión, y que por favor se dirija a mí, porque la persona simplemente me está acompañando y cualquier tipo de información, la que le va a poder dar o facilitar soy yo. Entonces, como que quedan así como que, ¿qué? O sea, Es tiene la verdad. discapacidad y como qué puede saber o qué puede hacer. O sea, todavía se ve esto de que nos minimiza o para ser más exactos, la discriminación es muy evidente en este tipo de cosas, muy aparte de la gestión que vaya a hacer. Puede ser en un banco, puede ser en una empresa o en el SRI, incluso en el SRI, ¿no? Ha Ujú. pasado esto mucho, por lo más Claro, grave. claro, gracias. Gracias, Sandra, por compartir. Es lo que les decía que creo que sí falta todavía información, sensibilización para que no pasen estas cosas. Mónica, por favor. Sí, yo quería acotar algo. No soy abogada, ¿no? Pero yo creo que, bueno, dice el título discapacidad base legal, y hay una ley. En esa ley, mm, para mi concepto, no se percataron de pronto en especificar que todas las personas, en este caso servidores públicos o empresas privadas, deberían de haber tenido una capacitación a fondo del trato al personal con discapacidad de alguna situación como sea visual, auditiva, porque no por el hecho de tener una capacidad diferente, no sé si estoy diciéndolo bien, o una discapacidad diferente, significa que no se pueden comunicar. Ya todos los seres humanos nos podemos comunicar de la manera que sea, pero podemos comunicar. Entonces, creería yo que en esa parte se ha dejado de lado esta situación para que todos, inclusive en general, hablo de no solamente ya abarcando un poco más, no solamente el ámbito gubernamental, de las instituciones y todo, sino más allá, educativas, deportivas, y etcétera, ¿no? Yo trabajo en el área deportiva y yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños que tienen alguna capacidad, eh, ya sea autismo o Down, qué sé yo, pero no es, lo vi en la universidad, pero no es que lo vi profundamente. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de investigar, trato de ver bueno, me ha dado buen resultado lo que yo he hecho a través de la investigación, pero sí sería bueno
que la ley cambiara en esa parte, o sea, de que se capacitara más a las personas para poder llegar con mejor, eh, con mejora a la atención, ¿ya? Porque el hecho de que yo no tenga ninguna discapacidad quiere decir que en algún momento no me vaya a pasar algo, algún caso fortuito y necesite lo mismo. O sea, todos estamos eh, iguales en todo. Ya, Ujú. pueda que me llegue a pasar algo que me deje con alguna discapacidad, como pueda que no, pero siempre hay que ver a través de que todos necesitamos ese buen trato y que estemos seguros de lo que vamos a hacer a la hora de tratar al cliente, porque también viene a ser un cliente. Ya fue al banco, es un cliente, ¿ya? Entonces, Claro. bueno, a la superintendencia parece que es un cliente. Entonces, hay que ver un buen, o sea, hay que tener un buen trato para todos. Sí, es No sé verdad. si... Muchas gracias, Mónica. Sí, realmente en la Ley Orgánica de Discapacidades es para normar, ¿no? Pero dentro de esto y de del Plan Nacional sí existen em, objetivos en donde se establece política pública y dentro de esta política pública están actividades para talleres de sensibilización. Sin embargo, sí me parece un buen aporte el que menciona Mónica, porque es verdad, no hay o no se ha tenido como talleres que sean específicos para el trato o la atención a personas con discapacidad. Si bien sí se enfoca en esto, en que sea la atención prioritaria, de que se les facilite de alguna manera y evidentemente los accesos, ¿no? Las rampas y este tipo de cosas, pero un trato específico o un trato de acuerdo al tipo de discapacidad no se ha visto y en realidad ya noté si me parece un buen aporte. Gracias, Mónica. Continuando, está con la mano alzada todavía, Mónica, no sé cómo será. Ya, sigamos con esto. La base legal para las personas con discapacidad, como hemos repetido varias veces, es la Ley Orgánica de Discapacidades. Aquí nos menciona en el artículo 6 las características sobre la condición de discapacidad de una persona. El artículo 47 sobre la obligatoriedad en la contratación del 4% del personal con discapacidad. El 48 que es la definición de quienes pueden ser considerados trabajadores sustitutos. El 51 que habla de la estabilidad laboral y de las 18 remuneraciones en el caso de despido intempestivo de una persona con discapacidad o que tenga a su cargo una persona con discapacidad. Y el artículo 52 que habla del permiso para el cuidado de personas con discapacidad, que son 2 horas, previo informe de la unidad de talento humano o recursos humanos, quien haga sus veces. Aquí también mencionamos el acuerdo, perdón, 180, que es la norma para la calificación de sustitutos directos de personas con discapacidad, ya con la reforma que salió que les mencioné anteriormente, de los tipos de discapacidad del 50 y 75%, que es del acuerdo ministerial 54. Ingeniera, disculpe, una preguntita. Claro. Ingeniera, ahorita que está aprovechando el tema que nos está indicando de la ley, nuevamente recordándonos cuáles son los artículos. Ingeniera, el artículo de la LOI, de la ley o del CONAIS, no sé, que atribuye este tema de las 6 horas, o es lo mismo de las 2 horas que nos estaba diciendo para las personas con discapacidad, ¿cuál es? Es el artículo 52 de la Ley Orgánica de Discapacidad. Este artículo nos dice Ya. que todo servidor público o trabajador que se encuentre contratado en 8 horas laborales tiene Ya. 2 horas para el cuidar. Es el Y artículo. el literal es específico solo así, el No, artículo 50. este no tiene más No tiene incisos del literal. artículo 52. De la ley orgánica. Sí, es de la Ley Orgánica de Discapacidades. Perdón, tiene incisos más bien. Me parece que es el tercero. No tiene numeral, pero es un solo artículo. Ah, ya.
Ya, listo, ingeniera. Solo esos que mencionan, no hay otro. Este es el de la Ley Orgánica de Discapacidades. De ahí en el sector público, en la LOCEP sí tenemos el artículo 33, pero es de la LOCEP, o sea, la Ley Ay, Orgánica del Sector Público. Pero para Código de Trabajo es el de la Ley Orgánica de Discapacidades. Para sector público es mm. este más el de la LOCEP, pero para sector privado es este solamente. Ya, el sector público, justamente, ¿cuál artículo me dijo? ¿El 30 ahí? 33 de la LOCEP, 30. de la Ley Orgánica del Sector Público. Gracias, ingeniera. Qué amable. Ya. Continuando con los grupos de atención prioritaria, tenemos personas privadas de la libertad. ¿Por qué será que están dentro del grupo de atención prioritaria? Las personas privadas de la libertad. ¿Quién sabe o qué se les ocurre? Bueno, se me ocurre que por estar ahí en las cárceles, eso no quiere decir que pierdan sus derechos como personas, como seres humanos. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Ya, gracias, Grace. ¿Alguien más? ¿Algo se les ocurre? ¿No? A ver, las personas privadas de la libertad están en grupo de atención prioritaria porque están a cargo del Estado. Ya no pueden estar como nosotros en libertad, que nos cuidamos, que tenemos acceso a todo. Quedan en responsabilidad del Estado. Por eso son consideradas personas privadas de la libertad. Y dentro de esto tenemos, aquí mencionamos el artículo 36 de la Constitución de la República que nos dice, el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Claro está que las personas privadas de la libertad no están haciendo uso de esto, evidentemente por su situación. Pertenecen al grupo de atención prioritaria considerado en el artículo 35 de la Constitución y haciendo también referencia a la Constitución, tenemos que nos dice el artículo 11 que en el ejercicio de los derechos se regirá por varios principios, entre ellos el de no discriminación, incluyendo el pasado judicial. Por esa razón también están consideradas las personas privadas de la libertad en esto. Y el artículo 66 nos dice, se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones de los derechos de los demás. Dentro de los centros existen planes para que puedan tener o desarrollarse en la parte cultural, educación, trabajo, con el fin de que puedan ser reinsertados en la sociedad. Muchos me van a decir, pero no pasa eso, estamos en una situación grave del país, pero esto es lo que menciona la ley y es lo que se trata de que se encaminen las acciones hacia esto. ¿Y qué nos dice aquí? Estos puntos que tenemos que considerar son importantes. La mayoría de personas enfrentadas al sistema de justicia penal son estigmatizadas, situación que constituye un obstáculo concreto para quienes buscan insertarse luego de obtener libertad. Debe eliminarse toda forma de discriminación. Una vez recuperada la libertad, es necesario generar acciones que permitan evitar que las personas reincidan en el cometimiento de actos delictivos. Y para lograr este objetivo es fundamental la colaboración entre las diferentes instituciones del Estado que tienen competencia en la temática, junto con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Con esto yo les cuento algo que pasó. Eh, Cuando uno piensa en personas privadas de la libertad y ve la situación del país, ve las noticias y ve todo, tiende a
a decir, no sé si piensan esto, quizás sí, quizás no, que digan que bueno, que endurezcan las penas, que no les den nada, que no les den de comer, por la situación evidentemente, y peor si hemos sido víctimas de alguna de estas situaciones. Pero no estamos considerando que hay personas que efectivamente sí cometieron algún delito, nadie dice que no, pero que sí tratan de reinsertarse en la sociedad, pero tienen muchas limitantes y tienen muchas circunstancias. O quizá cometieron un error o estuvieron en un mal lugar que también les pasó esto. Y ahí les cuento la siguiente historia. Eh, a mi mami le llegó un conocido, creo que es una persona del barrio, ahí donde vive. Resulta que el hijo de este señor ha tenido creo que han tenido un grupo para cantar, dar serenatas, esas cosas. Y uno de estos chicos ha sabido cómo administrarles, así. ¿Y qué pasaría? Se han peleado y este chico no les ha pagado, no les pagaba o no sé qué. Y los otros compañeros, por tratar de presionarle, le cogen, cosa que no está bien tampoco, y como que le quieren amedrentar para pegarle. Creo que sí le pegan, pero no es que le mataron, no, nada de eso, pero sí le amedrentaron. Y resulta que los papás de este chico ponen la denuncia y ha tenido bastantes influencias y les llevan presos, pero no les cogen a todos, sino solamente a este chico que les comento que es hijo de un vecino de mi mami. Y mi mami me contaba que este chico, cuando estaba en la cárcel, justo pasó esto de los motines. ¿Se acuerdan que hubo toda esa temporada de los motines? Y este chico ha sabido llamarle, o sea, con el papá le llamaba o algo, y le ha sabido decir que por favor le dé dinero para que le cuiden ahí adentro de la cárcel. Con eso que les cuento no es como para que, o sea, más bien es para que vean que no toda la gente que está ahí es todos los sicarios y delincuentes que nos ponen, ¿no? Sino hay otras personas que a lo mejor cometieron un error y ya se quedan estigmatizados, van a estar ahí en ese lugar, que aunque estén tratando de cumplir su pena, están también sufriendo otras circunstancias. ¿Alguien quiere contarme algo de esto? ¿O qué les parece? ¿No? ¿Nadie? Bueno, sí, algo parecido a lo que acabas de decir, Evelyn. Bueno, tengo un caso muy cercano de asimismo de que fue ingresado a la cárcel por estar en el lugar que no correspondía. Y Ujú. lamentablemente falleció, ¿no? Y, y, y fue acusado inocentemente y murió en ese aspecto. Lamentablemente, sí existe ¿cómo se llama? Una parte de nosotros, al menos de juzgamiento hacia esto, ¿no? Pero como tú dices, no todo es lo que parece. Sí, exactamente. Como digo, hay varios casos. Nadie dice que no sean así, pero hay otras circunstancias que no están ahí. O quizá se me ocurre también, porque se está criminalizando la pobreza, que tampoco digo que sea justificación, pero no sabemos exactamente la realidad de cada persona, a lo que se enfrenta. Y a lo mejor le metieron a la cárcel por, no sé, por robar un celular, eh, por comer, por alguna cosa así. Y sí, cumple su condena, se porta bien, hace todo lo que tiene que hacer y sale.
y le va a ser muy complicado conseguir trabajo por este tema que estuvo en la cárcel. Porque también seamos sinceros, en la situación en la que vivimos ahora, ¿quién puede decir que va a contratar a una persona que haya estado en la cárcel sin tener miedo o preocupación? También es complicado, o sea, no se puede decir todo es blanco o negro, ni tratar de juzgar, pero son varias circunstancias en las que hay que pensar. Esto cabe, mire, yo tengo un ejemplo vivo porque en ese tiempo, como te dije, soy contador de profesión y auditaba a una corporación farmacéutica, pero ellos tenían como un reglamento interno específico, no contratar personas con antecedentes penales, aunque la ley actualmente defiende esa parte, pero sí hay empresas lo digo por experiencia propia, ¿no? Tenían este tipo de estos lineamientos de contratación. Claro, es que eso digo, o sea, la empresa también va a decir, yo tengo que precautelar tanto la seguridad de mis trabajadores como la seguridad de la empresa. Ya se tiende a estigmatizar, por eso es lo que decíamos que también son socialmente discriminados y es por toda esta situación. Es complicado, por eso digo, es complicado porque es facilito decir, pero el momento ya de actuar es poco más difícil, aunque esté en las leyes, tal como nos dice Marta. ¿Tienen alguna pregunta de cualquier tema? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Yo Ah, sí perdón, tengo. Maritza, ya vi. ¿Cómo está? Disculpe que estoy en un cuarto cerrado. No hay problema. Tengo una duda y no sé si lo tocaron, me disculpo una vez más. Al inicio hablaba de un grupo vulnerable que son las personas con una enfermedad catastrófica. ¿Esa enfermedad catastrófica es persona con cáncer o cualquier cáncer? ¿O cómo se designa eso? ¿A quién se va y qué tiene los mismos beneficios que los otros sectores vulnerables? Y protecciones, por supuesto, que los otros sectores vulnerables. Gracias, Maritza. A ver, la enfermedad catastrófica rara o huérfana lo determina directamente el Ministerio de Salud. Ellos tienen una lista de esto y aún así, al momento que les dan el diagnóstico, también les ponen este tema. Sí está dentro de esta lista cáncer, tienen eh, linfomas, son varios nombres, pero sí hay una lista de esto. En relación a los beneficios, que no me gusta decirle como tal así, pero hubo una reforma en estos días que ya menciona en la parte de sustitutos a las personas con enfermedades catastróficas. Sin embargo, todavía no ha salido el reglamento y evidentemente no sale el reglamento y tampoco se puede reformar el acuerdo ministerial con respecto a esto. Esto se tiene que normar. Al momento lo que tienen, por ejemplo, en el sector público, sí tienen el permiso de 2 horas cuando tienen a cargo o bajo su cuidado una persona con enfermedad catastrófica. Em, ¿Qué más tienen? No pueden desvincularle todavía, pero no tienen aún todos los derechos que tienen las personas con discapacidad. Eso está, entiendo que tienen que empezar a reformar, como digo, primero emitir el reglamento y reformar las otras leyes, pero todavía no. Listo, gracias. Ya, Maritza. Tal vez otra pregunta. La restricción, estas podría ser también como testigos. Lo digo a nivel personal, igualmente asimismo, la semana pasada tuve que acercarme a la notaría, bueno, obviamente a legalizar un documento, pero me dijeron que no podía participar como testigo por ser
una persona con discapacidad visual? Mm, mm, ¿Testigo de qué cosa? No me queda claro, Marta. Bueno, en este caso era una notaría por testigo de conocer a una persona ya hace años. Era un Ah, trámite, y si ok, era un ya. trámite para hacer bueno, estamos a nivel municipal que tenía que hacer yo un trámite y tenía que yo ser testigo de la persona porque obviamente la conozco de hace muchos años. Pero esta persona de la notaría me dijo que yo no podía ser testigo porque tenía discapacidad visual. Eh, a ver, yo creería que es una discriminación porque está asumiendo que su único sentido eh, viable o aceptable es la vista y como tiene disminuido no es posible. No, bueno, no me atrevo a decir que haya algo que diga eso, pero estaríamos incurriendo en toda la normativa que tenemos en el tema de discriminación. Quizás sea algo del notario, pero Esto pasa, lamentablemente tengo muchas historias que podría seguir hablando, menos en el que me muevo yo, que es el, el tributario, el económico y todo lo que son, tengan que ver con trámites. Eh, esto de aquí para mí es muy, muy, muy doloroso a nivel anímico porque me afecta, me hace sentir desvalorada como profesional y como persona, en este caso, que no tenía yo derecho. Entonces ahí yo tuve que debatir con la notaria y decirle, yo tengo discapacidad visual, no intelectual, la conozco a la señora desde los 14 años de edad. Lo que estamos firmando es una declaración juramentada de que yo la conozco desde los 14 años y tengo 42. Entonces, mi discapacidad, le digo, comenzó a sentarse hace 4 años atrás, la conocí en el 2014, mi discapacidad, pero se asentó físicamente hace 4 años atrás. Pero era un debate prácticamente hasta que hice valer mi derecho. Me tomó casi una hora hacerla entender de que mi discapacidad no me limitaba como una persona capaz en este caso. claro, es que eso digo, estaríamos incurriendo en todo lo que mencionamos, toda la normativa que hemos mencionado de temas de discriminación, porque a la final era de una persona directa, no es que se me ocurre, quizá y también estaría incurriendo en un tema de discriminación, pero que a lo mejor le diga que justo el momento que estaba en la calle, le asesinaron a una persona y esta persona, y usted estuvo ahí, o sea, como sin conocerle a la persona que le asesinó, o sea, no sé, estoy tratando de irme por el lado más extremo, pero de ahí es una persona directa, no es que le vio que pasó un momentito y ya le conoció, o sea, era de tiempo, pero supongo que ahí tendrían que poner como más directrices o más información para la persona como para que se evalúen otro tipo de cosas, pero es lo que comentábamos, que es falta de información, de comunicación, que todavía hay estereotipos, todavía se estigmatizan, hay varias cosas. ¿Me ibas a decir algo, Marta? Estas historias, como te digo, son algunas, no son muchas, tienen que ver mucho, mucho, mucho en el sector público, en el sector público. Sí, sí, o sea, a la final, bueno, esos talleres de sensibilización se los sigue dando, se da a empresas, se da a instituciones públicas, pero yo suelo decir que una persona, al menos una, ya tenga un poco más de conciencia ya es un avance. Pero claro, si hablamos de números de 50 personas, que solo una tenga conciencia es muy poquito, pero se trata de ir cambiando así, un poquito aunque sea. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Natalia me puso en el audio. ¿Dónde registramos el día de hoy? Marta, me están preguntando dónde registran el día de hoy. Ya les comparto en el chat el enlace, por favor. Ya. Bueno, con eso creo que terminamos el taller del día de hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden comunicarse, pueden acercarse incluso al Ministerio del Trabajo si tienen alguna consulta o algo. Yo quiero agradecerte, Evelyn, muchísimas gracias por formar nada de capacitaciones que hemos tenido gracias a tu colaboración, al Ministerio del Trabajo, a cada uno de los participantes a nivel nacional que se han unido de las diferentes provincias, a los clubes, a los representantes institucionales, al Centro 4 de Enero, a todas estas instituciones y a la Fundación Ariel Najid, por también la facilitación de la plataforma del Zoom. Y bueno, esperando que se puedan dar más adelante mucho más capacitaciones que beneficien a nuestra comunidad. Gracias, con gusto, Marta. Buen día con todos. Hasta luego. Hola, buenos días. Hola. Adelante, Abraham. Buenos días. Perfecto. Bueno, quiero tomar también estos segundos, ya que mencionaron pues a la fundación. Bueno, pues para Fundación Ariel Najib Internacional ha sido un gusto. Es la primera vez que colabora con varias jornadas dentro de una misma temática, de varias temáticas, perdón. Y pues en su nombre, sí, pues esperamos más bien que como institución no sea ni la primera ni la última vez que prestemos pues estas colaboraciones, produzcamos estos espacios, sí, porque la población, tanto la población vulnerable como sus familias y sus allegados, pues merecemos estar informados de todos estos aspectos. Y qué bueno que pues en este caso el Ministerio del Trabajo haya pues prestado su contingente, también pues a la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, FEDEDIP, por haber confiado pues en el trabajo que viene realizando en cuanto a tecnología y demás se refiere, pues a la Fundación Ariel Najib Internacional, que repito pues ha sido un gusto en su representación pues de colaborarles con esto, y en la medida que nosotros podamos pues lo hemos de seguir haciendo. Y también pues a la ingeniera Marta Mariño, que tengo entendido pues que es la que está detrás de la coordinación de esas capacitaciones. Esperemos que no solamente sea con el Ministerio de Trabajo, con el SRI, también pues sea con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con cualquier otra institución que quiera dar sus capacitaciones en este tema, ya que el deporte debe de ir acompañado de otras temáticas, ¿no? Entonces pues eso es lo que yo tengo pues que indicarles en representación de la institución que ha colaborado pues con el tema de la plataforma, ¿no? Muchísimas gracias a usted, Abraham, por proporcionarnos estos espacios virtuales que nos sirven sin duda alguna a todos los participantes, también a todos ustedes por participar. Por favor, registren su asistencia. Está ya en el chat el enlace para que lo hagan. Es la única forma en la que se puede validar su asistencia a estos talleres y pues puedan obtener también los certificados por parte del Ministerio del Trabajo.